Hola chicos, literatura 166, fragmentos de Ramón Gómez de la Serna. No lo toméis muy a serio, porque este señor es un iconoclasta, un estridente, ¿cómo se dice? Un comprometedor nato. Se trata de no dejar a nadie indiferente, que todo el mundo cuando le oye diga, uff, que, ¿sabes? Es decir, quiere asustar. ¿Realmente fue él así? Bueno, ya hemos visto su vida anteriormente. Vamos a ver qué nos dice ahora en un texto que firmó con el seudónimo de Tristán, un nombre que cogían bastantes literatos, sobre todo cuando eran jóvenes. Dice, proclama futurista a los españoles. Lo escribió con muy poquita edad. Me parece que tenía muy poquitos años, 21 o 22. Y estaba explotando, estaba de rompe, de triturador, de todo lo que, vamos, hasta encontraba unas ruinas donde había dos ladrillos todavía uno sobre otro, ¡plaf! Y le pegaba una patada. No tenía que haber nada encima de nada. Todo fuera, todo lo anterior, destruido. Así, proclama futurista a los españoles. Futurismo, insurrección, algarada, o sea, manifestación, huelga, etc. Festejo con música wagneriana, con las valquirias allá, con las trompas. Modernismo, violencia sideral, es decir, por todo el universo. Circulación en el aparato venoso de la vida. Antiuniversitarismo, que cierren la universidad, que por cierto estoy cansado de ella, diría. Tala de cipreses, el árbol respetuoso, evocador, que apunta a religiosidad y a cielo, talar los cipreses. Iconoclastia, todos los santos fuera, rotos, tirados, abajo de su peana. Pedrada en un ojo de la luna. Pobre luna, la romántica, también una pedrada en el ojo. Movimiento sísmico resquebrajador que da vueltas a las tierras para renovarlas y darlas lozanía como el arado. Todo lo de abajo arriba, todo lo de arriba abajo. Rejón de arador. Rejón, que es la punta que está al principio del arador. Rejón de arador. Secularización de los cementerios, fuera cruces, todos los cementerios civiles, paganos. Desembarazo de la mujer para tenerla en la libertad y en su momento sin esa gran promiscuación de los idilios y de los matrimonios. O sea, todo lo estatuido incluso en el amor, idilios, noviazgos, matrimonios, compromisos, fuera. Y arenga en un campo con pirámides. Él se imaginaba arengando un campo con pirámides. Conspiración a la luz del sol, conspiración de aviadores y chóferes. Abanderamiento de un asta de alto maderamen rematado, de un pararrayos con 100 culebras eléctricas y una lluvia de estrellas flameando en su lienzo de espacio. Voz juvenil a la que basta oír sin tener en cuenta la palabra. Es joven, adelante. ¿Qué dice esto? No importa lo que diga, es una voz joven. Ese pueril grafito de la voz. Voz, fuerza, voltios, más que verbo. Voz que debe unir sin pedir cuentas a todas las juventudes como esa hoguera que encienden los árabes dispersos para preparar las contiendas. Así, como atraídos como la polilla a la luz de la hoguera, de la llama, tenemos que acudir todos. ¿Por qué? Solo porque somos jóvenes. Intersección, chispa, exaltación. Texto como la marconigrama o de algo más sutil volando sobre los mares y sobre los montes. Ala hacia el norte, ala hacia el sur, ala hacia el este y ala hacia el oeste. Recio deseo de estatura, de ampliación y de velocidad. Saludable espectáculo de aeródromo y de pista desorbitada. Camaradería masona y rebelde. Lirismo desparramado en obús y en la proyección de extraordinarios reflectores. Alegría como de triunfo en la brega, en el paso termopilano de las Termópilas.
crecida de unos cuantos hombres solos frente a la incuria y la horrible apatía de las multitudes. Bueno, y sigue otro poquito. En fin, ya has visto. Pasamos ahora un poquito a la sorna con que se toma él su propia vida. Se la toma la greguería, tiene mucho de metáfora, pero tiene también de humor. Pero dentro de su humor yo creo que es la sorna. Es decir, el reírse de todo. ¿Hasta de qué? Hasta de mi propia vida y de mi propia historia. Dice, nací o me nacieron, que no sé cómo hay que decirlo en estricta justicia, el día 3 de julio de 1888, a las 7:21 de la tarde, en Madrid, en la calle de las Rejas, número 5, piso segundo. ¿Para qué ocultar la fecha de mi nacimiento? En otros conatos de autobiografía he mentido. Pero ahora, al hacer la autobiografía definitiva, no quiero que se dude algún día de todo lo dicho. Quede desmentido el que nací en el año 91, resultando equivocados todos los horóscopos que me han hecho. Que se fastidien. Aquellos que dijeron, sí que en el 91 y en tal fecha, pues entonces tú eres del horóscopo tal. Y dice ahora, que se fastidien, que se equivocaron, porque mentí en la fecha. Así es, Ramón. Y lo siento, porque eran optimistas los del 3 de julio de ese año. Pero, ¿para qué ocultar la verdad ante muertos que viven? Los muertos son muertos que han muerto al fin. Antes creía que alguien podía vivir siempre, pero dentro de 100 años todos calvos y además sin cuero cabelludo. O sea, una repetición, calvos. Y además sin cuero cabelludo. Es decir, que ya no solo es calvos, sino que te quita la piel, el cuero, y te deja pues en calavera. Madrid se dora y se inflama siempre en ese día de julio en que yo nací, como en inauguración festiva de un día ya metido en el fervoroso verano. Como recuerdo del primer 3 de julio que conocí, voy a escribir palabras atrevidas y precisas de mi subconsciencia, que él se cree que se acuerda. Dice, en aquel momento, y ahora está narrando lo que recuerda como si fuera de su bebé, en aquel momento el reloj del comedor acababa de dar una media. Los relojes, los que son completicos, dan las horas enteras y también dan una campanadita a la media. Todo el fondo de la casa estaba abandonado como durante los recibimientos del señor que vuelve de viaje o como en la hora en que la muerte entra en la alcoba que está en la cabecera de la casa. Mi sofoco había llegado a ser tan irresistible que hice el esfuerzo supremo y me deslicé en el mundo. ¡Qué ambiente más tibio! Lo primero que hice fue hacerme pipí en el terráqueo. El mundo he comprendido después que se merecía aquel primer gesto de rebeldía. Echarle una meada. Vaya, Ramoncito, qué bien te quedas. Mientras hacía pipí, me desprecé con esa graciosa desenvoltura del pato cuando sale de la caja del prestidigitador, donde también era inverosímil que estuviese. La luz me molestaba de tal modo los ojos que no quise abrirlos. La luz me escocía en todo el cuerpo y hasta me deslumbraba los párpados traslúcidos. Un ruido numeroso, inundante y demasiado claro me tenía excitado y ensordecido. Un ruido como el que producen los carros cargados de latas de petróleo al pasar por las calles puntiagudas. Esto lo escribió en su Automoribundia, que ya hemos comentado en el vídeo anterior. Greguerías. Ya hemos dicho bastante de las greguerías. Voy a decirte ahora algunas que me han parecido las más oportunas. No te digo todas las que están aquí, pero bueno, algunas. Dice, la linterna del acomodador, cuando vas al cine todo oscuro, dice, nos deja una mancha azul en el traje. Otra. La plancha eléctrica parece servir café a las camisas. Otra. El cocodrilo es un zapato desclavado. En aquellos tiempos se cotizaba mucho la piel de cocodrilo y se veía bastante. O ya con la ecología ya no. Sigo. Otra. La arquitectura árabe es el agrandamiento del ojo de la cerradura. La cerradura, con su ojo, si agrandas todo esto,
sale la arquitectura árabe. Las gallinas blancas están en paños menores. A veces el abrelibros no marcha porque ha tropezado con el nudo de la novela. El abrelibros es esa cintita que la ponemos entre las páginas para acordarnos de dónde hemos quedado. Dice, pues a veces es que no marcha, eso es que se ha atascado con el nudo de la novela. Otra. Las gaviotas nacieron de los pañuelos que dicen adiós en los puertos. Esta es muy bonita, muy elegante. Otra. El rayo es una especie de sacacorchos encolerizado. No está mal. Otra. La castañera asa los corazones del invierno. Vean las castañas como corazones del invierno. Otra. La pulga hace guitarrista al perro. Se rasca, como quien rasca la guitarra. Otra. De la nieve caída en los lagos nacen los cisnes. Oh. Otra. Era tan mal guitarrista que se le escapó la guitarra con otro. Otra. Los días de viento, los juncos tienen clase de esgrima. Otra. Era tan moral que perseguía las conjunciones copulativas. Otra. Las primeras golondrinas de cada año, las primeras golondrinas salen de los ojos negros de las mujeres jóvenes. ¡Qué bonito! Otra. ¡Qué hermosos ojos negros! Es el piropo que está reclamando la calavera. Otro. La Q es la P que vuelve de paseo. Y por último, y otra, el agua se suelta el pelo en las cascadas. Bien. Leemos ahora un párrafo de su libro El chalet de las rosas, en la ciudad lineal de Madrid. Lineal porque las calles ya por fin las habían diseñado rectas, ya que el Madrid antiguo, pues, sabido es que es un mare magnum, un revoltijo de calles. Entonces, a las ampliaciones urbanísticas que se hicieron, pues las llamaron ciudad lineal. Y allí al principio pues fueron a vivir los posibles, se hacían unos chalets, unas torres muy majas. En una de estas, el chalet de las rosas. Todo fue llevando a los jueces, bueno, es la reconstrucción del crimen. Ya sabéis que cuando ha habido un crimen un poquito complejo, los técnicos abogan por hacer representar, como en un teatro, pero con actores reales, a ser posibles con los mismos imperfectos acusados, la reconstrucción del crimen. Porque al hacerlo, pues surgen preguntas y respuestas que no se habían tenido en cuenta antes. Bien, pues vamos a ver. Dice, todo fue llevando a los jueces hacia la necesidad de excavar en el jardín del chalet de las rosas. Aquella no era una suplantación. Allí había un crimen, o quizá varios. Don Roberto, que era el acusado, como hombre que juega al terrible escondite del crimen, no confesó nada y tuvo el gesto melancólico y desgarrador de ser llevado a la ciudad lineal para que presenciase las excavaciones en su jardín. Vale mucho más que volver a la casa solariega al cabo de los años, volver a la casa del crimen para reconstruirlo. Pues vale más esto que volver a la casa solariega al cabo de los años. Pensaba don Roberto con su modo de pensar cínico y voluptuoso. Bajó del coche celular, el coche de prisión, celular, a la puerta del hotelito, con alegre salto de hombre que acaba de llegar a la estación con los baúles sobre el autobús. Esas tardes de merendero que se explayan en las afueras de Madrid daban alegría y vacación al hotel.
El cerrajero del juzgado había abierto la verja. Don Roberto, ante el chalet descolorido por las lluvias como embarcadero viejo, y antes de bajar al jardín, quiso reconocer toda la casa para enseñársela bien a los jueces. Se habían apolillado los culos de todos los jarros puestos del revés. «Aquí tienen ustedes su casa», dijo don Roberto a jueces, policías y periodistas, y bajó al jardín, donde los cavadores recibieron la orden de cavar. Los jueces y los leguleyos estaban en el jardín. Tenía la escena un aire de escena de duelo, como si se fuesen a verificar los entierros oficiales de todas las muertas, los entierros que no tenían más remedio que verificarse alguna vez con la solemnidad obligada. Aún le tenían, por ser el crimen solo un supuesto, la consideración de aquel que aún es dueño de su hotel y puede hasta reprender a los cavadores si profundizan mucho en el jardín. ¿Qué tendrán los azadones de la justicia?, pensaba don Roberto, que aciertan con el sitio donde está enterrada. En aquella tregua que aún podía disfrutar mientras se cavaba superficialmente, don Roberto miró el cielo sobre su cabeza y encontrólo cielo de cipreses, que es el cielo de Ciudad Lineal. Todo jardín es, después de todo, como un jardín de convento, jardín de cementerio. No debe, pues, extrañar a nadie que se encuentren algunas muertas en la fosa de la tierra, se decía disculpándose don Roberto. Si aquí han puesto cipreses, pues ¿qué tiene de extraño que cavando nos encontremos alguna muerta, siendo el árbol de cementerio? De un momento a otro iban a encontrarse las raíces humanas. Ya le extrañaba que no brotase el jirón de la muerta última. ¿Es que el escamoteador de los que están enterrados en los jardines o un doble fondo que pone en juego en ellos la muerta, le iban a favorecer? A lo mejor tenía suerte última. Los azadones se detuvieron. Habían crucificado una mano sobre la tierra. Se produjo un coro de teatro en todos los presentes. Ya por aquella mano se sacaría todo el ovillo. Aquella era la mano de la que tirando, iba a brotar unido el corro de las otras víctimas. Qué macabro desembalaje el que se verificó aquella tarde en el jardín del chalet de las Rosas. Llegaron a estar tan embriagados los excavadores, como esos perros que quieren hacer el túnel supremo arañando en la tierra, que estuvieron buscando un cadáver más de 2 horas después de extraer el último. Hubieran deseado otra muerta, u otras 3 o 4 muertas más. Don Roberto estaba perdido. «¿Y qué dice ahora en su descargo?», preguntó el juez. «Nada, que registren en todos los jardines. ¿Por qué esta injusticia de escarbar solo en el mío?», repuso don Roberto, y dirigió el índice hacia los hoteles del alrededor, cerrados, alarmantes, sobre todo aquel de enfrente, en los cristales de cuyo mirador central la luz poniente proyectaba medios pañuelos de luz. En su interior sentía las ironías cínicas que le habían desquiciado, que le habían dado facilidad para matar, o que se han estropeado por haberlas guardado sin bastante naftalina. Los cavadores seguían hundiendo sus picos en la tierra, buscaban un numeroso coro de mujeres escondidas. No le querían creer cuando les decía, con un tono de gran cortesía, que no se molestasen más. Bueno, así le daban la última tregua en su jardín, y don Roberto levantaba la vista al cielo como leyendo sus anuncios. ¿Qué días de haberse creído en el gallinero ideal había sentido en aquel paraje? ¿Cómo se disfrutan en un día de libertad todos los detalles del mundo? Qué vida más tranquila la de los carreteros que van buscando su destino sin prisa, muy satisfechos a la cabeza de sus carros grises, gente ruda que se desbrava en su trato con las bestias y que apenas necesita matar. Para que ellos aporten algún dato al sumario o escuchen el relato de los demás, se realizan los crímenes. Si no, qué mundo más aburrido. Al pasar junto al hotelito, y para que no se espantase el tiro, es decir, las caballerías, como si pudiesen sospechar algo los animales, los cogían de la brida sin dejar de mirar al fondo del jardín. «Bueno, basta», ordenó el juez, y los cavadores dejaron de remover la tierra en que parecía haber quedado sembrado algo, quizá la justicia. Don Roberto fue empujado hacia el coche celular. Le trataban con menos consideración todos ahora. Solo su abogado le alargó la mano.
El coche partió como con una de esas fieras que se enjaulan al final de la representación del circo, y cuyo enjaulamiento es la señal de que el espectáculo ha acabado. Por fin iba a salir una confidencia lo bastante macabra de la ciudad sin sucesos. Las carboneras de las casas estaban aterradas y las cocinas se llenaban de los escalofríos de los azulejos blancos. En todos los caminos iba a haber, durante una larga temporada, temblores de perros, y los bancos de piedra iban a inquietarse como barcos en día de gran resaca. Un viento sutil movería los cipreses durante algunos días como plumas llenas de cosas que decir. Todos los que habían asistido a la exhumación se quedaron dispersos en Ciudad Lineal, que tenía el aspecto de convalecencia difícil y lívida de quien ha sido operado de un cáncer. Y continúa. Huida hacia el pueblo de las muñecas de cera. Ya sabes que una de las incongruencias y, ¿cómo se dice?, estrafalarias ocurrencias de Gómez de la Serna era vivir con una muñeca a la que vestía de punta en blanco a la última moda de París. Entonces tiene un relato también que dice: huida hacia el pueblo de las muñecas de cera. Gustavo se quedó mirando a aquel hombre de ojeras de loco y le preguntó: ¿me quiere usted decir dónde estoy? Responde el otro. En el pueblo de las muñecas de cera, respondió él. ¿Y dónde podría dormir esta noche? En mi casa. Es la única casa habitada por un ser de carne y hueso. Vamos, dijo Gustavo, que estaba rendido, y se dirigieron a casa del intérprete. Como no viene nadie por aquí, dijo el intérprete a Gustavo, no tengo más cama que la mía, pero tiene 2 colchones. Y sacando uno, lo echó en el suelo. Gustavo se tiró sobre él y pronto estuvo roncando. A la mañana siguiente se despertó temprano, pues le despertaron los brillos de los espejos disolviendo el sol. Así es que estoy en el pueblo de las muñecas de cera. Una alegre sonrisa parecía poner bigotillos de punta muy engomada y afilada sobre su boca irónica. Parecía que la incongruencia buscaba para él lo inencontrable, pero con lo que había simpatizado más en la vida. Porque el ideal de Gustavo, como el de la Serna, era una mujer de cera. Poder tener sentada en un diván la mujer silenciosa y fiel, con sus cabellos naturales y suaves, cabellos auténticos, que le darían toda la verdad. Vea usted mi esposa, quería decir Gustavo a sus visitas. Buscaba Gustavo a la muñeca de cera por todos los sitios y no la encontraba. Quería una muñeca de cera para casarse con ella, para obviar el acto de la boda inevitable e inenarrable. Ya con aquella mujer en su despacho habría quedado vencida y neutralizada esa premeditada añagaza de la mujer, añagaza que no tendría importancia y que sería sólo una cosa natural y sincera si no propendiese al matrimonio. Qué bello machista, ¿eh? Por fin, pensaba él, voy a realizar mi ideal. El intérprete le condujo a la calle, donde se encontró con un día espléndido y vio que los balcones daban ya a fondos de casa muy bien puestos, con arañas de 5 brazos y 5 bombas, de esas que cuelgan en las casas de muñecas, falsas arañas en que es muy grato contemplar las filigranas del cristal. Las ventanas de los espejos tenían vuelta la hoja, pegadas hacia adentro. Por algún balcón asomaba la silueta bella, estática, de alguna mujer de cera que parecía haberse quedado mirando las nubes con fijeza. ¿Quiere usted visitar a la mujer más bella del mundo? Sí, vamos, dijo Gustavo. Y siguieron las aceras sin huellas de pasos, llegando a un portal entornado, en el que penetraron, subiendo unas escaleras que sonaban a cajas de puros vacías. El intérprete abrió la casa con su llavín de portero de ministerio y, levantando la cortina que daba a la habitación con ventanas a la calle, le presentó a Gustavo la mujer más hermosa del mundo, algo fascinador e inasequible. Es la reina de la ciudad por su belleza. Gustavo, ya en la habitación de la regia belleza, obtuvo sus sonrisas y ciertos graciosos movimientos de cabeza. Es sublime,
exclamó Gustavo, entusiasmado. Muchas gracias, caballero, dijo la mujer de cera. Habla. ¿Pero habla? Preguntó Gustavo al guía. Hablan, sí, porque no son muñecas de cera, sino mujeres de cera. Es decir, el momento antes de volverse muñecas, el momento antes de quedarse inmóviles y con la sangre cuajada en la mayor de las embolias. Si me dejase con ella, dijo Gustavo suplicante. ¿Con fines honestos? Preguntó el guía. La mujer de cera contestó por Gustavo, dirigiéndole su mirada dignísima y adusta al guía. Si yo la pretendiese, dijo Gustavo, sería para hacerla mi legítima esposa. El intérprete, convencido, se retiró y dejó a Gustavo solo con la mujer de cera. Nunca había sentido una emoción más fuerte, ni el silencio le había pasmado tanto, ni había querido decir más cosas que en aquella ocasión. ¿Y usted me podría querer? ¿Por qué no? Mucho. Si hace penitencia de todas las mujeres sucias que ha amado y durante un mes se baña 2 veces al día en el río que ciñe por un lado el pueblo. Lo haré, dijo Gustavo. Pues entonces hábleme ya como si fuera mi novio. Le han llamado los espejos de mis ventanas tanto. Ah, pero yo esperaba que alguna noche le había de traer. ¿Y han venido muchos con usted? No, solo yo. Ah, así es que las demás no tienen novio. ¡Qué felicidad más grande la mía! Gustavo sonrió ante aquel corazón tan femenino que se alegraba de ser el de la única amada y deliraba de alegría al pensar que sus compañeras miraban estáticas el hermoso día solitario y sin forasteros de siempre. En tus ojos hay más verdad que en los otros, porque eres más bella. Esta es de la obra El Incongruente. Y aquí, y ya acabamos, un prólogo del apuntador. Sabes que como los libretos de una obra suelen ser largos, pues los actores, aunque tienen buena memoria, necesitan de alguien que les diga el principio de la frase que tienen que decir, para que recuerden. Y como a veces el silencio no es total, el apuntador, o hay cierta distancia del apuntador al actor, pues tiene que elevar un poquito la voz y eso molesta mucho al público. Parece que rompa pues ese cristal tan fino que está entre la ficción del teatro y la realidad de la vida. Siempre cuando vemos una obra, inevitablemente queremos que sea la realidad. ¿Por qué? Porque lo saboreamos más, porque nos metemos más dentro de la obra. Si continuamente alguien a tu lado, para estropearte la obra, estuviera recordándote, esto solo es película, esto solo es teatro, eso no pasa en la realidad. Tranquilo, no sufras, que parece que se muere pero no se muere. Ay, vaya plasta, ¿no? No, nosotros preferimos meternos en la obra. Bueno, pues entonces por eso a veces al apuntador le pitaban que se oye, apuntador, calla, en fin. Bueno, dice, cuando estén encendidas las candilejas, las llamas, porque eran llamas, no tenían bombillas todavía y eran llamitas de velas que enfocadas todas hacia los actores, hacia el teatro, hacia la tramoya. La concha del apuntador, que ya sabes que si este es, digamos, el ribete del teatro, aquí estarían los actores, ¿no? Pues aquí hay una concha, que a veces tiene incluso clase de concha y todo, vuelta del revés, donde por la parte interior está el apuntador. El apuntador, que lógicamente no cabe aquí, ¿por qué? Porque tiene todo el cuerpo metido en el hoyo de la altura del escenario.
dice, la concha del apuntador comenzará a virar hacia los espectadores, viéndose que el apuntador la transporta sobre sus hombros como el molusco su caparazón, mientras lleva en la mano una gran palmatoria o velampo, una vela, para ver él también, leer, en la mano una gran palmatoria o velampo y el libreto de la obra, viéndose el apuro del gesto. Colocada la palmatoria y el atril del libreto, el apuntador se quitará las gafas y dirigirá al público el siguiente discurso. O sea que ya tenemos esto vuelto, y aquí al señor apuntador echando su discurso al público. Espectadores y espectadoras. Perdón, ha dicho primero el femenino. Espectadoras y espectadores. El autor no ha encontrado mejor confidente que yo para que sepáis la acotación general de la obra. Modesto caracol escondido, soy el único que puede hablaros con disimulo y sin descomponer el cuadro, como ese actor de frac que a telón corrido adquiere tipo de pretencioso conferenciante o parece uno de la empresa que os va a decir que la primera actriz se ha indispuesto. Humilde habitante de este sótano con elevación de guardilla de poeta, porque desde aquí le sube la inspiración a los actores piernas arriba. Soy el indicado para deciros el aparte del autor con vosotros, antes de que irrumpan las visitas en la escena. Por primera vez, el apuntador no oirá el vejamen de ¡que se calle ese apuntador!, que siempre oye como represalia, sin que nadie se acuerde de él esos días en que enhebra sutilmente entre lo que parece saberse el actor lo que se sabe mucho menos. Y compadecedme al pensar que he tenido que aprenderme lo que os voy a decir, porque el apuntador es el único que no puede tener apuntador. Los medioseres, que es una de las obras importantes de Gómez de la Serna, en los medioseres de la obra que vais a ver, aparecerán vestidos con trajes actuales y del color que en el reparto les está marcado. No pretende ser unos arlequines, aunque el traje lo parezca. Son unos seres reales y de apariencia vulgar en la vida, que solo en la proyección hacia vosotros se muestran medianos, mitades. Ese lado de sombras que denota la negrura que cubre la mitad de su vestido y de su figura, acordaos de que la mitad del vestido era normal y la otra mitad toda pintada de negro. De aquí para acá todo pintado de negro y de aquí para acá normal. Dice que cubre la mitad de su vestido y de su figura de la punta de la cabeza a la punta del pie, el lado derecho o el lado izquierdo, según las cualidades de que carecen, sobresaltándolos con vuestro murmullo, porque ellos no saben que se proyectan en vosotros con ese lado en sombra, ya que, situados en otro plano distinto, se contemplan a sí mismos completos. Así como ni la luna ni el sol notan lo eclipsados que aparecen cuando son vistos desde la Tierra, los personajes de la obra están inocentes de ese fenómeno, que solo se ve bien desde vuestra lejanía de jueces providenciales, con algo de divino en vuestro papel de críticos. Pues Dios ve a los hombres en despiece cubista, acuchillada el alma de sombras y luces, sin careta. Alguna vez, entre estos medioseres descompensados, aparecerá en escena algún ser completo que solo vosotros veréis en su contraste con los demás, pues ellos no han de notarlo, ya que todos se sienten igualmente enteros, y un problema agudo se os ofrecerá cuando aparezca ese doctor brasileño, que por ser de raza negra os oscurecerá el único indicio que tenéis para reconocer a los medioseres. Lo tendréis difícil. En reserva os diré que no os deis gran importancia a los seres, completos, pues generalmente son seres brutales e insoportables. Y ahora ya va a la crítica social. Fíjate, dice, en reserva os diré que no deis gran importancia a los seres
completos, a los que se tienen por completos, pues generalmente son seres brutales e insoportables, excesivos para el vivir en parejas apasionadas, ya que eso que se llama dulzura, francamente, no es más que debilidad y denota que el ser bondadoso ha logrado incompletarse para tener solo media fuerza. También aparecerán como medios seres flotantes que vienen de sus casinos a la hora de no saber qué hacer, unas vagas apariencias de hombres atados por el grueso cordón negro de los celos, de la intransigencia, de las malas respuestas. El defecto de ser hombre entero, provoca el adulterio, mientras que para los medios seres no hay tamaño desamor y no dejan de contar los unos con los otros al engañarse, pues solo tratan de completarse para evitar el cansancio del corazón, que no descansa más que cuando se encuentra con dos seres complementarios y distintos en apartes de lejanía, sin que coincidan nunca los malos humores de las mujeres o de los hombres elegidos. O sea, para él, todos los acuerdos que tiene la sociedad son malos. Ahora, si eres medio hombre, si solo tienes en cuenta la mitad de las cosas, puede que encuentres a una pareja que al asociarte con ella no coincidan lo malo tuyo con lo malo de ella. Y entonces la unión sea completa. Aunque, por supuesto, para él no perpetua. Según el autor, todos los seres serían felices si los unos se dejasen completar por los otros y se conformasen con ser seres mediados, desangrados de mucha de su violencia. En esta frase hay mucho de crítica social. El que se tiene por hombre entero no admite complementos, no admite ideas fuera de las suyas. Él está completo y surge la intolerancia. Sin embargo, en el pobre ser medio, que es consciente de que no es entero, de que no es perfecto, de que no tiene todo, admite tolerantemente aquello que otro le aporta. Los medios seres se huelgan en lo que les falta, se alegran de lo que les falta, de ser imperfectos. Son abnegados gracias a lo que carecen. Y soy generoso. ¿Por qué? Porque yo también carezco de esto y de esto. Y respiran plenamente por la herida de estar partidos. Por ahí se compensan, se consuelan. Quizá, gracias a la entrevisión de la verdad que ensaya esta comedia, se verá claro que ese dulce lado inacabado es el que poetiza a los humanos. La poesía nos redime, y esa mitad inacabada es la que nos poetiza. Casi todos somos medio seres, dice él. Así es que tratemos con consideración a estos que se acusan como tales en la atmósfera ultravioleta del teatro. Os pide piedad para ellos este pobre cuarto de ser, que cortado por donde cortan los bustos, los escultores, es el memorialista barato. Consentidme ahora cierta emoción al despedirme, quizá para siempre, de vosotros, pues por fin, después de muchos años de actuación secreta, he podido dirigiros la palabra y mostraros que yo también sabía hablar en voz alta, y no soy un afónico progresivo, como podríais creer, o como más de uno habrá deseado que sea en esos momentos de la comedia en que se oye hasta una mosca que pasa. Adiós, buenas noches, perdonadme que os vuelva la espalda, pero ni las damas ni los apuntadores tienen espalda. Dichas estas palabras, el apuntador girará sobre sí mismo con todo el atarre de su oficio a cuestas, y cuando ya está la concha engrapada e inmóvil, se levantará el telón. Bueno, y hasta aquí nuestro Ramón, el Ramón a secas, el Ramón estridente, pero que en el fondo, no muy en el fondo, porque se le ve que es un bonachón. Y con su buen
talante, con su desenfado, con sus greguerías, influyó mucho sobre la siguiente gran generación, la generación del 27. Fue como su pandillero mayor, unos años mayor que ellos, de francachelas. Venga, hasta luego.